Seguimos hablando sobre los anabaptistas y la reforma radical y vamos a hablar ahora sobre la creencia o unas creencias de ellos sobre la salvación y el pecado. Número uno, con respecto a esto, la fe no viene de la predestinación, la cual es una abominación que sirve para excusar al pecador y culpar a Dios. Lo repito, ellos creían que la fe no viene de la predestinación, la cual es una abominación que sirve para excusar al pecador y culpar a Dios. Número 2. Sobre la salvación y el pecado. Es la voluntad del hombre en su rebelión contra Dios la que crea el mal y el pecado. Lo repito, es la voluntad del hombre en su rebelión contra Dios, la cual crea el mal y el pecado. Y número 3, el pecado consiste en buscar el propio bien y en no entregarse a Dios. Número 3, el pecado consiste en buscar el propio bien y en no entregarse a Dios. Número 4. El comienzo de la fe viene de escuchar la palabra, pero después el ser humano tiene que abandonar su pecado y entregarse a Dios. Número 4. El comienzo de la fe viene de escuchar la palabra, pero después el ser humano tiene que abandonar su pecado y entregarse a Dios. Ok, son las 4 cosas mayores acerca de las creencias de los anabaptistas con respecto a la salvación y el pecado. Ahora vamos a hablar brevemente sobre la liturgia y los sacramentos. Y hay 3 puntos aquí. Los anabaptistas, especialmente los primeros anabaptistas, creían, número 1, que todas las ceremonias dentro de la iglesia, deben ser sencillas y sin todo ritualismo exagerado, siguiendo en detalle la práctica o las prácticas del Nuevo Testamento. Número 1, todas las ceremonias deben ser sencillas y sin todo ritualismo exagerado, siguiendo en detalle las prácticas del Nuevo Testamento. Número 2. Sobre el bautismo. Ellos creían que el bautismo es un símbolo de la conversión y del lavado de los pecados, y que es solo para los adultos. Creían que el bautismo es un símbolo de la conversión y del lavado de los pecados y que es solo para los adultos. Y número 3, sobre la Santa Cena. Ellos pensaban que se debían celebrar la Santa Cena en pequeños grupos y se interpretaba como un símbolo de la comunión que une a los cristianos entre sí y con Cristo. Ellos celebraban la Santa Cena en pequeños grupos y se interpretaba como un símbolo de la comunión que une a los cristianos entre sí y con Cristo. Es decir, que ellos no enfatizaban tanto las cosas con respecto a la sangre y el cuerpo de Cristo en la celebración de la Santa Cena, sino que se enfocaban más en la comunión entre Cristo y entre los cristianos, y Cristo y los cristianos entre sí mismos. Son unos de los pensamientos acerca de la liturgia y los sacramentos de la parte de los primeros anabaptistas. En el siguiente video
vamos a hablar muy brevemente sobre los anabaptistas revolucionarios. Los anabaptistas revolucionarios. Dios los bendiga, Dios la bendiga.